Reino y Gobierno, un programa con el propósito de enseñar la verdad de la relación que hay entre el reino de Dios y su palabra y el gobierno terrenal. Y ahora con ustedes, Ignacio Hughes. Dios le bendiga, ¿cómo está? Este es Ignacio Hughes, recordándole que se suscriba a nuestro canal de YouTube, encienda notificaciones, dele like y comente y comparta. Así usted puede estar al tanto de los nuevos videos que van a estar subiéndose. Muchas gracias. Hola a todos, sean bienvenidos a un capítulo más de Reino y Gobierno. Estamos muy agradecidos por todo el apoyo que han estado dando a los capítulos anteriores y estamos muy emocionados porque hoy tenemos y les traemos un tema fresco, interesante y creo que muy importante para todos nosotros como hijos de Dios, como la iglesia que somos. Y estoy muy honrada y agradecida por compartir este episodio con mi amigo Alex. Bienvenido. No, muchas gracias. La verdad que es un honor compartir esto y más lo que va a venir, el tema que vamos a hablar. Y sinceramente, gracias a Dios y por la voluntad de Dios que estoy aquí. Porque todo es para Dios. Amén. Y eso lo que vamos a hacer va a ser de gran bendición a los que nos va a oír en un futuro y los que nos están oyendo primeramente. Amén. Va a ser un gran bendición. Yo lo creo Amén. con todo mi corazón. Y pues a quedarle. Amén. Gloria a Dios. Creo que es un tema que te queda muy bien porque eres experto en esto de los derechos humanos. ¿Podrías contarnos un poco lo que estudiaste? Pues yo soy licenciado en Derecho. Yo he estudiado en una universidad que se llama INESAP. Uh-huh. Entonces, ahí no me dieron clases de derechos humanos, todo eso. Yo ya lo aprendí siendo autodidacta. Entonces, y lo has descubierto que en verdad lo que está pasando fuera del mundo o afuera de las noticias no es lo que en verdad vemos. Amén. Y ahorita en lo que va avanzando en este episodio, vamos a ver videos sorprendentes, algo que jamás, cuando lo miré, pensé que no lo iba a ver físicamente, que pensé que solamente en películas, libros, pero Es lo la estamos realidad. viendo, es la realidad. Amén. Muchas gracias, Alex. Es un honor y estamos muy agradecidos de tenerte aquí. Hoy vamos a hablar de un tema delicado, por lo cual les pedimos de su entera atención, respeto y comprensión. Vamos a hablar sobre la persecución de los cristianos en el mundo. Y hay distintos tipos de persecución, ya sea por la raza, por la nacionalidad, la opinión pública, etcétera. Pero hoy nos vamos a enfatizar y enfocar en la persecución religiosa, en la persecución que padecen aquellos que quieren expresar su fe en Jesucristo. Veamos lo que dice la palabra de Dios acerca de esto. Mateo 5, 10 al 12 dice: Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Y ahora quiero que veamos juntos lo que dice el artículo 18 de la Declaración de los Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Por favor, Alex, ¿nos podrías hablar un poco más de esto? Sí, claro, es muy curioso lo que dijiste porque habla de libertad. Que dice, entre paréntesis, dicho libertad. Que ahorita como cristianos la verdad no lo tenemos. Entonces quiero hablar sobre no quiero leerles, mejor dicho, sobre algunas definiciones. Por ejemplo, en lo que es en la Real Academia. Perseguir en la Real Academia Española, vamos a leer que dice: seguir a quien va huyendo con ánimo de alcanzar. 2. Seguir o buscar a alguien en todas partes con frecuencia e importunidad. 3. Molestar, conseguir que a alguien sufra o padezca
procurando hacerle el mayor daño posible. 4. Tratar de conseguir o de alcanzar algo. Ahora vamos con la definición de persecución en la Real Academia Española. Acción y efecto de perseguir. 2. Cada una de las crueles y sangrientas persecuciones que ordenaron algunos emperadores romanos en contra de los cristianos en los 3 primeros siglos de la Iglesia. 3. Instancia enfadosa y continua con lo que se acosa a alguien a fin de que condescienda a lo que de él se solicita. Ahora quiero hablarle de las persecuciones cristianas que se vivió antiguamente. Ahorita hablamos, una de las definiciones de la persecución habla sobre persecución sobre lo que es el imperio romano hacia los cristianos. Cabe mencionar que cuando nació el Señor Jesucristo, estaba sobre el imperio romano. Entonces, vamos a ver sobre algunas persecuciones bíblicas que hay aquí en la Biblia. Entonces, para que me acompañen en Hechos 4, 1 al 3, dice así. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de las guardias del templo y los saduceos, resentidos de que enseñen al pueblo y anunciarse en Jesús la resurrección entre los muertos. Y les echaron manos y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era tarde, ya tarde. Ok. No quiero tomar mucho tiempo aquí, Jirel. Solamente quiero explicarles que ya hablando, aquí fue la primera vez que a Pedro y a Juan lo encarcelaron. ¿Por qué? Por hablar el evangelio de Dios. Amén. Ya había persecución ahí. Amén. Sobre Cristo. Entonces vamos a otro versículo, que es Hechos 7, 57 al 60. Muy bien. Aquí vamos a ver sobre la muerte de Esteban, podemos decir, el primer discípulo que murió, que menciona la Biblia. Okay. Dice, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. ¿Quién está hablando? De Esteban. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llama Saulo, que es en un futuro es Pablo. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, queriendo decir falleció o murió. Entonces, ahí está una de las persecuciones de muerte que hubo aquí. Vamos a otro versículo que es Hechos 14, del 19 al 22. Es muy interesante porque ignoramos el cuerpo de Cristo que está pasando afuera. ¿Qué está pasando afuera? Entonces, Hechos 14, del 19 al 22. Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrestaron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Ese pensando, nuestro pastor nos ha enseñado que estaba muerto y que los discípulos lo resucitaron. Entonces, aquí lo voy a dejar porque es algo que esa palabra que hice pensando que estaba muerto, en verdad estaba muerto. Estaba muerto. Y me gustaría que se me apoyes en leer en lo que es 2 Corintios. Claro que sí.
2 Corintios 11 del 23 al 27. Todo lo que sufrió Pablo en las persecuciones. Muy bien. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Ok, gracias, Jiren. Yeah. Ahora quiero hablarles de las muertes de los apóstoles. ¿Cuántos sufrieron de los 12 que ordenó Jesús? 11 murieron y murieron de una manera brutal, Yeah. fea. Entonces, y uno murió por causas naturales, pero él se salvó anteriormente de ser muerto. Yeah. Sí, Se iba a morir también, pero tenía un gran propósito, amén, de continuar. de continuar con el misterio del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, dice la muerte de los apóstoles. Según la tradición, 11 de los 12 apóstoles fueron martirizados hasta la muerte. Yeah. Pedro, Andrés y Felipe murieron crucificados. Bartolomé también fue crucificado, pero antes despellejado vivo. Wow. Santiago, el mayor, y Tadeo lo hicieron al filo de la espada, y Tomás y Mateo alanceados. Santiago el menor murió fruto de los golpes. Matías, que fue el último de los 12 apóstoles que menciona en Hechos, fue lapidado hasta quitarle la vida, mientras que Simón fue cortado por la mitad. Entonces, el último que menciona dice, de todos ellos, Juan parece que fue el único único superviviente de los apóstoles que tuvo probablemente una muerte normal sobre el año 100 en lo que es en Éfeso. Entonces, vemos las muertes que causaron por causa de la persecución de Cristo. Amén. Y los historiadores dicen que ellos nunca se arrepintieron. Nunca se arrepintieron. Yo creo que ellos tenían bien identificados quién eran en Cristo, Amén. por toda la trayectoria que pasaron con Jesús, por todo lo que compartieron, por todo lo que aprendieron de Él. Y a pesar de que no estaba físicamente ahí con ellos aún así continuaron con el plan y el propósito de continuar con ese evangelio, de que los demás conocieran Amén. de Jesús. Y si lo comparamos obviamente a la persecución de esta actualidad, o por ejemplo aquí en México o en Estados Unidos, no es nada comparado a como era antes. Amén. De hecho, antes de las grabaciones comentábamos sobre la manera en la que los apóstoles murieron, y yo le comentaba a Alex que es algo inexplicable y que probablemente es muy cómico como nosotros nos quejamos porque en la escuela se burlan de nosotros, de que Sí. porque somos cristianos, de que porque no vamos a fiestas, porque el día siguiente, en domingo, tenemos que ir a la iglesia, pero nuestra vida no está corriendo peligro. Así es. Entonces, la manera en la que somos perseguidos no es nada comparado a cómo ellos fueron perseguidos. Amén. Y Así lo digo de es. cierta manera para obviamente animarnos a nosotros mismos y a los demás de continuar con el propósito que tenemos aquí en la tierra de compartir del Evangelio. Amén. ¿Ya? Quiero aclararles que toda esta información obviamente es sacado de la Biblia, como Alex nos estaba compartiendo algunos versos, pero también es obtenido por varios diccionarios, algunos testimonios que les vamos a compartir sacados de expertos en la internet que hablaron con estas personas que viajaron como misioneros a través del mundo. Entonces toda esa información es verídica. También les vamos a mostrar algunas gráficas, un mapa. Entonces solo quería aclarar esto. Amén. Me gustaría que por favor pusieran el mapa de la lista mundial de la persecución. Y quiero aclararles que la metodología establecida
por esta lista se basan en encuestas exhaustivas a líderes cristianos locales y expertos sobre más de 100 países en los que hay indicios de persecución a cristianos. Las encuestas analizan el nivel de opresión experimentado por los creyentes en el ámbito privado, familiar, social, en su comunidad, nacional y eclesial. Por último, es una investigación exhaustiva que determina el número mínimo de muertes y ataques contra cristianos e iglesias a causa de su fe para establecer el nivel de violencia anticristiana. La suma de estos factores resulta en la puntuación final que determina la posición del país en la lista mundial de la persecución. Y como vemos en pantalla, Alex, vemos que está obviamente la lista como líder número 1 tenemos a Corea del Norte, que creo que no es algo que nos sorprende, porque a través de los años hemos visto cómo viven en este régimen, en esta dictadura donde ellos no pueden expresar su fe, donde es casi imposible que un misionero entre legalmente a Corea del Norte y que evangelice a las personas. Podemos ver a Somalia, a Nigeria, Pakistán, Sudán, a India, podemos ver a China, a Cuba, a Nicaragua, que es algo que en lo personal me sorprendió, a Colombia, a Vietnam y algo que nos interesa demasiado porque vemos a México en el número 37. Así es, a mí también me sorprendió porque no puede ser que nuestro país, siendo un país cristiana, quieren decir católica romana, haya persecución. Así es. Haya persecución. Así es. Entonces, es muy sorprendente. Y habiendo tantos países en el mundo, como nuestro país está en el número 37. Así es. Siquiera es una vergüenza que esté no solamente situado en el número 37, sino que haya entrado en la lista de los 100 países con más persecución. De los 50 países. De los 50 países. Es sorprendente eso que si ahorita sales allá en Corea del Norte, lo explicaste, es que es el país número 1 de la lista de persecución cristiana. Que allá no hay una iglesia. Y aquí puedes, en la esquina, iglesias, en tu ciudad iglesias cristianas, católicas, pero ¿qué está pasando aquí? Es que no le están hablando sobre esto. Así es. No están hablando sobre esto. Y aparte, que bien dice Jesús que íbamos a sufrir persecución y lo estamos sufriendo, pero podríamos evitarlo en cierta manera. Así es. Tienes un muy buen punto ahí, Alex. Quiero compartirles algunos datos sobre la persecución cristiana en el mundo. Primero, más de 365 millones de cristianos sufren por su fe altos niveles de persecución y de discriminación. Esto no les permite en varios países acceder a varios como recursos básicos que todo ser humano debería de tener. Esos niveles de persecución se manifiestan por violencia en sus países, por ejemplo en México a través del crimen organizado. En otros países no es tanto el crimen organizado, pero es una persecución que es liderada por algunos funcionarios del gobierno. Entonces es interesante. El número 2, 1 de cada 7 cristianos son perseguidos en el mundo. 1 de cada 5 son perseguidos en África. 2 de cada 5 son perseguidos en Asia. Y 1 de cada 16 son perseguidos en América Latina. Los cristianos son asesinados, las iglesias son atacadas y cristianos son detenidos. Y como mencionábamos ahorita, Corea del Norte se posiciona en el primer lugar de la lista mundial de la persecución y se convierte en el lugar más peligroso para profesar la fe cristiana. Amén. Amén, Jared. Es sorprendente lo que está viviendo. También quiero compartirles algo sobre la lista mundial de las puertas, de las puertas abiertas. Entonces, esta es una organización que ayuda a más de 70 países con apoyos de Biblias, consejería. Es sorprendente que está haciendo esta organización por la comunidad cristiana, podemos decir esto, por los hijos de Dios. Amén. Por los hijos de Dios. Entonces,
Me gustaría compartir aquí, va a aparecer lo que son los datos según lo que es las puertas abiertas. Entonces, que dice que 4.125 cristianos fueron secuestrados el año pasado. Dice que 4.998 cristianos fueron asesinados por su fe el año pasado. El año pasado, queremos decir, hace unos 7 meses atrás. Es una gran cantidad de cristianos que secuestraron, que murieron y sin rechazar a Jesús. Así es. Sin rechazar a Jesús. Seguimos ahí y dice que 14.766 iglesias y edificios cristianos fueron atacados el año pasado. Atacados. Ahorita vamos a ver los videos, ahorita que van a salir, pero es sorprendente esto. Es sorprendente esto. Dice la Biblia que el corazón del hombre se ha endurecido. Amén. Cada día. Amén. Y cómo ha pasado los años, que si nos vamos unos 30 años atrás, cómo el cristianismo, aquí en Estados Unidos, cómo el cristianismo era muy fuerte. Así es. Ahora está muy limitado. Muy limitado. Así es. Y es sorprendente porque antes la persecución era como para los misioneros, para las personas que iban como ahí las iglesias o a cada casa, me acuerdo, iban de puerta en puerta a compartir de Jesús y a ellos los perseguían. Pero ahora no solo persiguen a los que hablan de Jesús, ahora persiguen a los que creen en Jesús. O sea que literalmente ya si dices que crees en Jesús en algunos países, ya incluso te pueden hasta matar. ¿Sabes? Como no puedes ir a tus iglesias, no puedes hacer público que tienes, ni siquiera que, por ejemplo, digas que crees en Jesús, ya ni siquiera puedes hacer público que tienes una religión. Así es sorprendente, y más aquí en México. Que uno de los videos que vamos a dar, ¿sí me puedes mostrar el primer video, por favor? Cuando regresé de la escuela, la policía ya se encontraba dentro de casa. Habían destruido todo a su paso. Estaban buscando dos cosas específicas: la radio y el libro secreto de mi padre. No sabía qué libro era, pero sabía que era peligroso. Y sabía que si la policía lo encontrase, nunca más volvería a ver a mi padre. Wow. Cómo ellos esconden la Biblia. Y ni siquiera le dicen la Biblia, le dicen el libro secreto. El libro secreto. Wow, en serio que ellos tienen amor hacia las cosas de Dios. Amén. Tienen hambre por conocer de Dios. Conocer de Dios, de Jesús. Amén. Y no les importa. Estaba viendo un testimonio de un pastor que comenta él que estaba en China predicando. Y él dice, ¿quién de los que están reunidos, de los 22 que están reunidos, ha estado en la cárcel? De los 22, 18. 18. Dice, ¿quién de esos 18
¿Cuánto estuvieron en la cárcel? No, pues 3 años en la cárcel. ¿Por qué? Por ser cristianos. Wow. Por ser cristianos. Entonces, había en particular una cristiana, hija de Dios, que dice que allá adentro no aceptan tener Biblias, pero ¿saben qué? Lo que hacen? Agarran las hojas de las Biblias y las cortan, trozan. las trozan y se las memorizan. Una revelación en el corazón. Amén. En el corazón. Porque ellos se memorizan versículos. Y la palabra de Dios ha hecho carne de su carne, huesos de sus huesos. Amén. Amén. Entonces comenta ella que vienen soldados ahí y si lo ven, los da un castigo, los castigan. Uh-huh. Los castigan. Entonces, es sorprendente lo que está pasando en la actualidad, porque también menciona este pastor que dice, ¿quién de ustedes tiene una Biblia? Pues no. Y dice, aquí en lo que es en América, en Estados Unidos, México, por promedio, tenemos 2 Biblias por familia. ¿Y qué hace? No las lee. No las lee, exacto. Es Y demasiado allá impactante. los memorizan. Ajá. Los memorizan. Es el amor tan tremendo que tienen a nuestro Señor Jesucristo, a Jesús, que no les importa. Vemos cómo realmente no valoramos la libertad que tenemos de profesar nuestra creencia y de que nosotros tenemos la libertad de aprender del Señor y que no tenemos que pasar por esas circunstancias, la verdad. Amén. ¿Qué te parece si vemos el video número 2 después de estos anuncios? Querido oyente, la palabra de Dios dice en Romanos 10, 9 y 10 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted no ha recibido a Jesucristo, si usted no ha nacido de nuevo, usted necesita hacerlo. No estoy hablando de una religión o de cambiar de religión. Estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Te invito a hacer esta oración conmigo. Dios que estás en los cielos, vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo resucitaste de entre los muertos. Yo creo que Él vive hoy y que Él reina. Jesús, gracias por entregar tu vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, puedo llamarte Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recibirme como tu hijo, como tu hija. Si usted hizo esta oración, queremos que usted haya nacido de nuevo. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones adquiere conocimiento, porque dice en su palabra en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. Ven, congrégate con nosotros en Iglesia Vida de Fe. Estamos localizados en 500 Calle Primera en Douglas, Arizona. Nuestros servicios son los martes y jueves a las 7 de la tarde y domingos a las 10 de la mañana. Le invitamos a descubrir el maravilloso amor de Dios en nuestros servicios a través de la alabanza y el estudio de la palabra de Dios. Usted puede ayudar a Ministerios Palabra de Fe a cumplir la comisión de Jesús de llevar la palabra de Dios al mundo de una manera muy tangible, donando a nuestro ministerio en nuestro sitio web mpfccc.com en la sección de Dar, donde encontrará modos fáciles y seguros de donar. Puede hacer una donación llenando el formulario. Escriba una cantidad, seleccione el área en que quiere sembrar, agregue su método de pago y presione el botón de Dar. Recibirá una confirmación de su donación. Y recuerde, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Porque la fe viene por el constante oír de la palabra de Dios,
En nuestro sitio web mpfccc.com usted encontrará la sección de estudios anteriores, donde podrá repasar, escuchando y descargando el contenido. Puede hacer una donación por la cantidad que el Señor proponga en su corazón y así ayudar a gente como usted a edificar su fe. Como hijos de Dios es muy importante ser discípulos. En la sección de estudios bíblicos de nuestro sitio web mpfccc.com encontrará material de estudio como series completas y sesiones exclusivas en diferentes formatos y mucho más. Sus donaciones nos ayudan a transformar vidas y compartir la palabra de Dios de una manera muy tangible. Gracias a todos por estar viendo este episodio de Reino de Gobierno. No olvide compartirlo con sus familiares. Ahora veremos el video número 2. El pasado viernes 12 de enero, la Iglesia Evangélica Presbiteriana en Madani, Sudán, fue intencionalmente incendiada. Este ataque causó daños significativos para la comunidad cristiana. Este es el segundo ataque a la iglesia en menos de un mes. El primer ataque sucedió el 27 de diciembre durante la celebración de la escuela dominical. El incidente destruyó la sala principal de oración, la oficina y la biblioteca de la iglesia. Clama por la seguridad de nuestros hermanos y por el arrepentimiento de los atacantes. Wow, otra vez digo wow. Ya. La verdad no soy incrédulo, creo en la palabra de Dios y sé que la palabra de Dios dice que vamos, como habíamos comentado, va a haber persecución. Pero quemar iglesias, y ha salido que queman iglesias estando personas adentro de ellas, sin importar niños, sin importar mujeres, hombres, no les importa. Así es, y es demasiado interesante cómo las personas que causan ese tipo de persecución saben el nivel de vulnerabilidad en los que viven estas personas. Por ejemplo, saben que esas iglesias no las pagaron el gobierno. Esas iglesias creo que son fruto de ofrendas, de diezmos, de donaciones, de la misma comunidad que son las que construyen esas iglesias, y ver cómo como el gobierno o el crimen organizado literalmente les arrebata, o sea, su culto, el lugar donde se congregaban. Yo ni siquiera me puedo imaginar cómo es vivir esa experiencia. Recuerdo que hace algunos meses atrás aquí en Douglas quemaron una iglesia, si no me equivoco es presbiteriana, y gracias a Dios no había nadie adentro, no había como un servicio, pero quemaron la iglesia, y creo que era unas personas que pertenecían a una secta satánica que vinieron a quemar esta iglesia. Y recuerdo que la comunidad presbiteriana estaba lamentando este suceso, y rápidamente me puse a orar y a interceder por mi iglesia. Dije, este lugar santo nadie lo toca, porque es un lugar santo que el Señor me dio a mí, que me proveyó a mí, donde venir a congregarme y recibir de su palabra. Y invoqué la sangre de Cristo sobre este lugar y comencé a orar por las demás iglesias aquí en la ciudad, y es lamentable ver cómo está sucediendo esto al otro lado del mundo. Así es sorprendente, porque ¿cómo puede ser posible que... Y obvio, es la comunidad que algunas veces lo permite. Yeah. ¿Por qué? Y obvio que no estamos hablando de este tema, pero más voy a tocarlo así. El comunismo y el socialismo no es bueno para la comunidad, no es bueno para el país. Jesús no era socialista. Así es, Jesús no era comunismo ni era socialista. No era. Dio comer a los pobres, sí. Pero no le quitó a nadie Pero para no le alimentar a quitó los pobres. A nadie, exacto. No dijo, a ver, Pedro, quítale ahí a Herodes, ahí tiene ahí mucho dinero, ahí quítale unos cuantos, ahí cóbrale porque es Dios o algo así. No. Él proveyó. Él proveyó. Pero él proveyó porque hubo una semilla. Amén. Entonces, nosotros, para cosechar algo, tenemos que sembrar. ¿Y qué hace el socialismo? Quita, no siembra, quita. Entonces
Entonces, bueno, ese es otro tema. Pero es bueno que lo hayas mencionado. Me gustaría compartirte, Alex, algunos derechos que muchos como cristianos no pueden gozar o si los Ok. tienen, no de una manera completa. Ok. El número 1 es la libertad de religión y de creencia, como habíamos mencionado al principio de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 18, que habla de que pues, teníamos la libertad de profesar alguna creencia, alguna religión, vivir a nuestra manera, en un ámbito público, privado, con nuestra familia, a nivel nacional, estatal, internacional, etcétera. Pero es algo que, este derecho de libertad de pensamientos es algo que más de 50 países no pueden gozar. O sea, Ujú. literalmente viven en países donde la dictadura y el régimen los controlan y no pueden decidir por sí mismos qué es lo que ellos quieren creer. El número 2 es el derecho de pensamiento y de conciencia, que sabemos que, por ejemplo, en Corea del Norte, que es el que lidera la lista mundial de la persecución, ellos no pueden gozar de este derecho porque literalmente Corea del Norte los controla. Ellos no tienen una libertad de pensamiento, Amén. así que ellos no pueden gozar lamentablemente de este derecho, porque si los cristianos no mantienen su fe en secreto, cristianos en Corea del Norte son arrestados, enviados a campos de prisioneros o incluso ejecutados junto a sus familias. O sea, ya no es solo que te hayan encontrado leyendo la Biblia o hablando de Jesús, sino que te matan a ti y matan a tu familia. Y así O sea, tu es. familia es la que también como sufre de las consecuencias Generación en generación. de la persecución. Ujú. El número 3 es el derecho a expresar la propia creencia y sabemos que en muchos países como Egipto ese derecho solo existe para las iglesias que son registradas. Si hay una iglesia que no está registrada, no puede como anunciarse oficialmente en el país, por lo tanto su congregación, incluso los pastores, estarían profesando su religión de manera ilegal y podrás decir, pues que la iglesia, los pastores compren una licencia y pues abran la iglesia legalmente, pero esto es demasiado complicado. Así Solo, es. solo muy pocas iglesias y personas con algunos conocidos tal vez o influencias pueden conseguir esos permisos porque tienen unas restricciones que la mayoría de las iglesias, por ejemplo en Egipto, no pueden cumplir. Así Entonces es. se tienen que congregar ilegalmente y como lo hacen ilegalmente y los encuentran, pues son arrestados, les Ujú. quitan los papeles, las licencias, etcétera. Y no solamente pagan las consecuencias los pastores, sino toda la congregación. Y Así es. también, por último, está el derecho a cambiar de religión. Y en la mayoría de los países de Oriente, obviamente no pueden gozar de este derecho. Por ejemplo, un musulmán que decide convertirse en cristiano es considerado un traidor y la vergüenza para la familia. Amén. Y de hecho en algunos países adoptan leyes donde evitan que los de su país se conviertan al cristianismo. Por ejemplo, si una persona era musulmán, hay una ley que te prohíbe que no te conviertas al cristianismo. Esto es simplemente un ejemplo de lo que acabo de decir. Por ejemplo, en India, los hindúes que se convierten en cristianos pueden ser perseguidos de forma muy violenta, incluso por las autoridades locales, pueden ser golpeados, expulsados de sus pueblos, etcétera. Amén. A mí me gustaría, este tiempo que nos queda ayer, hablar sobre la persecución más enfocada en México. ¿Qué te parece? Claro que sí. ¿Qué tienes para Tengo mostrarnos? aquí quiero hablar algo muy sorprendente porque en nuestra Constitución Ujú, habla que tenemos libertad de religión, ujú. libertad de expresión. Y en verdad no se ve eso. No se ve eso. Entonces, dice aquí, en la persecución en México, en lo que es las puertas abiertas, dice que el motor principal de lo que es la corrupción y el crimen organizado. Eso sí vemos, Yeah. mucha corrupción y mucho crimen organizado. Mucha violencia. Sicarios, Ujú. la verdad. Mucha violencia. Que si hablamos de Jesús en unas partes, que ahorita vamos a ver un video de unos hermanos de allá del sur, Ujú. que dice, está prohibido lo que es ser pastor. Es sorprendente Wow. esto. Amén. Es sorprendente. Entonces dice aquí, en
¿cuántos cristianos hay en México? Es un dato muy, muy bueno que dice que hay 129,000,000,000 de cristianos en México. 129 millones, de cristianos aproximadamente en México. Construyen la mayoría de la población total, que es de 135 millones. Queriendo decir que solamente le falta, ¿cuánto es? Unos 6 millones para completar todo lo que es el territorio, para que sean cristianos. Entonces es sorprendente que a lo mejor unos de los 6 millones, más o menos, Amén. profesan musulmán, lo que es islam, lo que es budismo, ateísmo, que abunda mucho. Entonces, es sorprendente esto. Entonces, aquí dice, ¿cómo es la persecución en México? Se calcula que en México hay unas 50 bandas de crimen organizado, financiadas por poderosos cárteles de droga. Los cristianos que viven en sus territorios corren el riesgo de convertirse en blancos de ataques. Los líderes cristianos, en particular, pueden ser vistos como una amenaza o un desafío a la autoridad y establecida de una banda. Cuando los cristianos se niegan a cumplir exigencias de una banda o denuncian los crímenes, su iglesia pronto se encuentra en línea de fuego. Wow. En línea de fuego. Es sorprendente esto. Amén. ¿Cómo podemos hacer México siendo un país que sí es laico, pero que tenemos esa expresión de religión? Así es. Puede ver esto. Así es como dices tú, el país en México es un país laico, la educación es laica, por lo tanto en las escuelas no se puede mencionar de Jesús, pero sí tengo la libertad de que las demás personas sepan que soy cristiana y no me tienen que pasar ese tipo de cosas como vemos en otros países, por ejemplo en la India. Entonces sí, lamentablemente no se me puede dar una educación siquiera mencionando a Jesús históricamente, pero puedo seguir diciendo que soy cristiana y no tengo que padecer de esta persecución. Amén. Entonces, me gustaría leer lo que es unos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que habla sobre lo que es la expresión de religión, la libertad de religión. Entonces, que van a aparecer en la pantalla, no lo voy a leer todo, nomás a lo más importante, relevante. Adelante. Ok, dice así. Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por además de obligatorio, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Ahí está un punto algo muy importante, laica. ¿Por qué? Porque quitando las cosas de Dios en las escuelas va a haber un desorden. Así es. Un desastre, un desorden. Y yo creo que eso fue como la gota que derramó el vaso, algo como que causó o dio puerta abierta para que Satanás comenzara a obrar en nuestro país, hablando en México, haciendo que la educación fuera laica. Así es. O sea, ya antes obviamente se hablaba de religión, se hablaba como de Jesús, un tanto con un ámbito católico. Recuerdo en la escuela se hablaba de Jesús en un ámbito histórico, pero ahora ya no es eso, ya no puedes hacerlo. Yo creo que fue como algo que Satanás está esperando para que el gobierno le abriera las puertas, para que comenzara a gobernar en las escuelas, para que comenzara a gobernar en los jóvenes y ahora lamentablemente en los niños también. Así es. Entonces, en el apartado número 1 dice garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias,
Dicha educación será laica y por tanto se mantendrá por completo ajena en cualquier doctrina religiosa. Bueno, vamos a ver aquí. Yo sé que está hablando de lo que va a ser ley, laica, educación y todo eso, pero me quiero enfocar en lo que es la libertad de creencias. Dice, obvio, que puedes creer lo que tú quieras, pero si crees en la escuela, en el cristianismo, se burlan de ti. Tú has pasado eso. Yeah. Yo me acuerdo cuando estabas más joven, que estabas en la prepa, que hubo muchachos jóvenes que se burlaban de ti. Y eso es persecución. ¿Y dónde está esa libertad de creencia? ¿Dónde está? Así es. En el artículo 24 dice, toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Amén. Esta libertad incluye el derecho de participar individual o colectivamente, tanto en público como en privado. Está tremendo. Tanto público como privado. ¿Me estás queriendo decir, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 24, que yo tengo ese derecho y no lo puedo expresar en público? Así es. Es sorprendente. Si no lo puedo expresar en público, ¿por qué es un derecho? O sea, ¿de qué sirve que solo lo pueda hacer en mi casa o lo tenga que esconder cuando se supone que tengo un derecho? ¿Cómo describirías tú la palabra derecho? Derecho es la libertad o lo que es el honor de que te dieron a ti por ser prácticamente como ciudadano de ese país. Así es. Ese país. Entonces, es sorprendente. Quiero terminar porque este sí está muy, 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 muy bueno. Dice, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de la libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política. El Congreso no puede dictar, ahí está. El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban la religión alguna. No lo pueden evitar. Pero, ¿qué están haciendo? Totalmente lo contrario. Exacto. Y no, lo que es de Dios. Y si hay en nuestra nueva administración cambios en el Congreso, van a quitar a Dios en lo que es la expresión. Lo van a quitar. Y se va a volver México en un futuro como Venezuela, una dictadura. Así es. Y nadie lo veía venir. Pero todo recae en la responsabilidad de nosotros como, en primer lugar, como hijos de Dios y en segundo, como ciudadanos de nuestro país. Dios nos ha dado a nosotros la responsabilidad de saber cómo votar y por lo tanto ahí es cuando vemos los resultados de esa semilla de nuestro voto. Pero lamentablemente, como vemos después de los resultados, no muchas personas votaron de la manera correcta y a pesar de los resultados oramos que podamos encontrar la gracia y el favor de Dios ante nuestras autoridades y que podamos en los años siguientes seguir expresando nuestra fe, compartiendo de Jesús, porque no solamente es compartir de nuestra fe y decir que vamos a una iglesia, sino que creo que es ahora el momento en el que como la venida del Señor se acerca aún más, es el momento de nosotros como hijos de Dios alcanzar a aquellos que no conocen de Jesús. Van a ser tiempos difíciles, pero creo que es el momento indicado para tener que hacerlo. Y me gustaría compartir, Alex, unos testimonios que encontré en internet, pero ¿qué tal que primero vemos el video que mencionaste y después digo los testimonios? Claro que sí. En tu pantalla puedes mirar una foto que tomé en Oaxaca, en México. Muchas personas preguntan y dudan que hay persecución a los cristianos en México. Está escrito en la placa:
queda totalmente prohibido la entrada de pastores y predicadores de otras religiones. El que se sorprenda será turnado a la cárcel y conforme los acuerdos de la comunidad. Te invito a visitar nuestros hermanos en comunidades en poblados indígenas de Oaxaca y Chiapas para mirar con tus ojos la persecución que ocurre contra nuestros hermanos en México. No hay duda que hay persecución en México y Colombia contra nuestros hermanos cristianos perseguidos. Lo que dije al principio de que está prohibido a los pastores en lo que es en esa ciudad. Entonces dicen ahí que los sicarios pusieron ese cartel que dice que está prohibido, prohibido lo que es pastores y predicadores del evangelio aquí en México. Aquí en México. Es sorprendente eso. Que cómo puedes ver un país que sí, vuelvo a reiterar, laico, pero con libertad de expresión de religión, puede haber eso. Entonces, el video está muy bien, ¿no? Muy bueno. Ahorita lo vimos. Es algo sorprendente. Algo tremendo, la verdad. Algo tremendo. Que oremos. Amén. Yo creo que esas personas, refiriéndome a los del video, van a gozar de una gran recompensa por mantener su fe en Jesús. Y lamentablemente aquellas personas que son los causantes de esta persecución, pues van a tener que sufrir las consecuencias. Amén. Porque sabemos que todo esto es algo temporal, pero después hay una vida eterna o con Cristo o con el enemigo. Entonces, lamentablemente, me gustaría compartirte, Alex, antes de terminar este episodio, algunos testimonios que cuando los estaba escribiendo me puse un poco como emocional o sentimental, porque pocas veces veo el amor de Dios puro en alguien, en el sentido de veo su estilo de vida y digo, esa persona ama a Dios. Y quiero que vas a pensar lo mismo después de que lea esto. Estos son algunos versos en los que meditaban algunas personas que han sido perseguidas alrededor del mundo. Vamos a omitir sus nombres, pero sí vamos a decir de dónde son, pues para respetar su privacidad. Amén. El primero dice, por lo cual estoy seguro. Bueno, voy a leer primero el versículo para que lo pongan ahí después. Okay. El primero dice, Romanos 8:38 al 39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y el testimonio dice, tuve que mudarme en más de 3 ocasiones a diferentes pueblos, ya que sus habitantes se oponían a mi fe. Me han acosado falsamente, encarcelado e interrogado, pero he seguido sirviendo al Señor allá donde, pues como me encuentro viviendo. He podido reunir a la gente y orar. Esos versículos siempre me recuerdan que nada me puede separar del amor de Dios. Su amor me capacita para enfrentarme a cualquier circunstancia y a la oposición. Mi familia y yo seguiremos sirviendo al Señor cada día de nuestra vida. Y este testimonio viene del norte de la India. El número 2 dice, Salmos 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y el testimonio dice, cuando detuvieron a mi marido por primera vez, estábamos comprometidos. De repente se lo llevaron de casa. En este país, tu vida siempre está en peligro. A pesar del miedo, somos valientes. Ese versículo me conforta porque aunque estés en la cárcel, aunque estés en la calle o aunque estés perseguido, Dios está contigo. No importa el lugar, Dios entiende nuestra situación. Jesús la entiende porque Él también la experimentó por nosotros. Amén. Wow. Y compara su persecución y lo que está pasando con lo que Jesús vivió cuando en vida también lo persiguieron, lo apedrearon Amén. por Amén. nosotros. Amén. Y ahora ellos lo están
pasando. Amén. Entonces, cuánto amor tienen por el Señor que ellos aceptan vivir de esta manera, pero como ella decía, que reunía a las personas de su comunidad para hablar de la palabra de Dios y para que pudieran orar, sabiendo que existía la posibilidad de que a ella la llevaran a la cárcel. Amén. Y quiero leerles otro que dice, el versículo es Mateo 5, 13 al 14. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve nada, más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte donde no se puede esconder. Y ella dice, yo era la única persona cristiana de mi clase en la universidad e intentaba mostrar el amor de Jesús a mis compañeros. Cuando al final del curso o del semestre comenzaron a ponerse apodos, entre ellos a mí me llamaron la sal de la clase. Wow. Recordé lo que Jesús dijo sobre la sal en la Biblia y me alegré de que mis compañeros me llamaran así. Y este testimonio viene de Irak. Y el último testimonio, creo que es uno de mis favoritos, que dice, Salmo 23:1, el Señor es mi pastor. Cuando estaba en la cárcel me aferré a este pasaje, sobre todo el primer versículo, el Señor es mi pastor. Es mi salmo favorito. Lo aprendí en China y meditaba en él cada día cuando estaba en el campo de prisioneros en Corea del Norte. Sabía que era un mensaje de ánimo en un lugar horrible. Este salmo me ha enseñado mucho. Puede que haya estado encarcelado en un valle oscuro, pero eso no me importaba. Jesús es mi pastor y sentía paz. A pesar de las circunstancias, aunque sentía que estaba literalmente en el valle de sombra y de muerte, no tenía miedo. Dios me consolaba cada vez. Y es un refugiado norcoreano el que contaba este Gloria a testimonio. Dios. Me gustaría, no sé si hay tiempo, decir un versículo. Claro que sí, adelante. Gracias. No más. Bueno, 2 versículos, que es Juan 14, en el 1, que dice, no se turbe tu corazón. ¿Crees en Dios? Cree también en mí. 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para ustedes. Creo que encaja perfectamente lo que estamos hablando. Que ahorita mencionaste que si hay, cuando mueren, si son cristianos, si son hijos de Dios, hay una recompensa grandísima allá en el cielo. Amén. Y aquí está. Amén. No se turben, hijos de Dios, cristianos que nos están viendo, no se avergüencen de hablar, de llamarse hijos de Dios. Amén. Creo que es un qué? privilegio. Amén. Amén, es un privilegio. Yeah. ¿Por qué? Porque aquí está. Aquí está. Y como dice nuestro pastor, el mejor momento para ser hijo de Dios es ahora. Es ahora. Es ya. Es ahora, ya. Amén. Me gustaría, Alex, que me acompañaras a una oración que quiero hacer. Pero antes recuerdo que cuando estaba en Vietnam, una de las personas que Dios me dio la oportunidad de ser ahora mejores amigas, voy a evitar decir su nombre. Recuerdo que una vez ella me invitó a como conocer la ciudad y me estaba comentando parte de su testimonio y me decía que una vez ellos, como de su grupo de jóvenes, fueron a los hospitales en Vietnam. Y en Vietnam está súper, mega, ultra prohibido hablar de Jesús. Y ellos fueron a los hospitales, obviamente, porque las personas ahí, creo que son una de las personas que más se ocupan de Jesús, de oraciones en un momento tan delicado. Y decía que ella llevaba folletos de la iglesia. Y ellos iban como en secreto y les decían como, hey, Dios te ama, y les daban los folletos. Y dice que los descubrieron y la policía la arrestó y la llevó a la cárcel. Y ella lo decía con una sonrisa. Y luego le dije, yo sorprendida le dije, ¿no te asustaste? ¿No tenías miedo? Y luego me dijo, no, ¿por qué voy a sentir miedo? Ella incluso estaba molesta y quiero evitar decir preocupada, pero estaba como una palabra para preocupada. ¿Ocupada? Ocupada, podemos decir estresada, ¿no?
desconsolada. Mi amiga estaba como molesta, no porque la llevaron a la cárcel. Ella me dijo, eso ya uno ya está acostumbrado. Yo estaba molesta porque me quitaron los folletos de la iglesia, porque sabe que esos folletos cuestan y mucho dinero para la iglesia. Y yo estaba sorprendido porque incluso fue algo que el Señor trató conmigo y dije, yo no te amo de esa manera, Señor. O sea, el amor que ella le tenía al Señor no era nada comparado a mi amor. Y fue una manera en la que el Señor me dijo como, ¿ves? O sea, ellos están en una situación demasiado vulnerable y delicada y tú que tienes libertad de decir que eres cristiana, no lo valoras. Entonces, este testimonio nomás es para animarlos a todos ustedes que recordar que nosotros no padecemos la misma persecución que padecen los demás, que en nuestras oraciones no solamente oremos por nuestro país, por México y Estados Unidos, sino oremos por aquellos países que de verdad están sufriendo persecución y que lamentablemente y probablemente en algunos años más esa persecución se va a venir para acá. Más fuerte. No lo podemos evitar, pero podemos clamar la sangre de Cristo, de que nosotros como hijos de Dios nada nos va a hacer falta, que como hijos de Dios vamos a tener el favor de Dios y que yo siempre lo que oro todos los días es que el favor de Dios y la gracia de Jesús va adelante y detrás de mí y que nada malo me toca. Entonces, te animo a que compartas de Jesús, que no te avergüences de este evangelio, que hoy es el mejor momento para ser llamado hijo de Dios, porque cristiano cualquiera, pero hijo de Dios no cualquiera paga ese precio de llamarse hijo de Dios. Así que voy a hacer una oración para poder terminar este episodio. Gracias, Padre, te doy por la oportunidad de poder hablar de este tema, Señor, que es algo que nos debe interesar a todos, a todo hijo de Dios. Gracias primeramente porque en ese país tenemos de cierta manera todavía la libertad de venir a la iglesia, de decir que somos hijos de Dios, de poder compartir de nuestra fe, de que a pesar de que cada día tenemos, nos enfrentamos a diferentes como circunstancias, probablemente ni siquiera lo puedo llamar persecución porque no es nada comparado a lo que en otros países tienen que sufrir, Señor. Ahora yo clamo y declaro y establezco la sangre de Cristo en aquellos países, Señor, donde tu palabra tiene que ser compartida en secreto. Gracias porque tú no eres injusto para olvidar su obra de amor. Gracias porque tienes cuidado de aquellos pastores, de aquellas congregaciones que aún se reúnen debajo de las casas, en los áticos también. Gracias por aquellas personas que, a pesar de que tienen que poner su vida en peligro, ellos no se avergüenzan de compartir de aquel que les ha salvado de la vida, de aquel que les ha proveído. Y gracias porque tú eres el gozo y tú eres la fortaleza de aquellas personas que por tu palabra, Señor, son perseguidos. Declaro la sangre de Cristo sobre México, sobre Estados Unidos, sobre los tiempos que vienen sobre esos países, Señor. Y yo clamo la sangre de Cristo sobre nuestra iglesia, Vida de Fe en particular, por aquellas personas que a través de todos los medios disponibles ven estas enseñanzas, ven los capítulos de Reino y Gobierno, Señor. Gracias porque tú nos proteges y porque tú tienes una recompensa muy grande para nosotros. Y con esta oración animo a aquellas personas que están viendo este video, Señor, a no avergonzarse de ti, porque tú no te avergonzaste de nosotros. Y gracias a tu sacrificio en la cruz, podemos ser llamados hijos de Dios. Amén. Amén. Gracias, Alex, por participar en este episodio de Reino y Gobierno, por compartir de algo que creo que has aprendido en tu tiempo de intimidad con el Señor. Gracias por estar aquí. Gracias, muchas gracias. Todo es para Dios, la verdad. Gloria a Dios. Y les animo a que si quieren sembrar en nuestro ministerio, tenemos muchas maneras de hacerlo. Puedes sembrar por medio de correo, por medio de mensaje de texto, aquí en nuestra iglesia de Vida de Fe en Douglas, Arizona, en todos los servicios que son los martes, los jueves y los domingos. También puedes sembrar por nuestra página de internet. Hay muchos medios disponibles. Unámonos a la visión que Dios le ha dado a nuestros pastores de compartir la palabra de Dios por todos los medios disponibles. Oremos por nuestros pastores, que son los encargados de compartir de esta palabra. Y gracias a todos los que están viendo un capítulo más de Reino y Gobierno. Este fue su programa Reino y Gobierno. Si le gustaría aprender más, visite nuestro sitio web mpfccc.com
o escríbanos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com o llámenos al 520-364-3698. Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.